Bueno, ahora sí, bienvenidos a la Flaxo Argentina. Mi nombre es Valentina Delich, yo soy la secretaria académica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Algunos de ustedes son alumnos nuestros virtuales y hoy tenemos la oportunidad de conocernos presencialmente. Para nosotros es un enorme placer tenerlos acá. Y espero que durante estos 2 o 3 días de trabajo tengamos más oportunidades para conocernos mejor. También hay muchos que no pudieron venir y nos están siguiendo por streaming, así que una bienvenida especial también para ellos. Para aquellos que es la primera vez que vienen a la Flaxo Argentina, déjenme contarles que la Flaxo es una facultad que nació como una iniciativa de la UNESCO, una iniciativa en los años 50, para promover el conocimiento de posgrado en América Latina en ciencias sociales. La idea era generar un espacio que fuera no solamente de formación, sino que fuera un espacio de investigación, desde donde pudiéramos pensar a América Latina desde América Latina. Así que la Flaxo como institución, les diría, tiene básicamente 2 sesgos. Uno es que tendemos a pensarnos siempre en forma latinoamericana. Nosotros nos pensamos regionalmente, naturalmente. Nos sale de adentro. Jamás pensamos en Argentina, en Perú, en Colombia, en Brasil individualmente. Nuestros niveles de análisis suelen ser regionales. Naturalmente nos sentimos parte integrante de América Latina. Y el otro sesgo que tenemos, que ustedes también pueden haber apreciado en nuestra presentación institucional, es un sesgo de perspectiva. Nosotros trabajamos desde la perspectiva de las políticas públicas y es un sesgo que se nota bastante. Es un sesgo de intereses, no es un sesgo ideológico. No tenemos una receta ideológica, no tenemos unipartidismo adentro de la Flaxo Argentina y menos en el sistema de la Flaxo. Lo que sí tenemos en común es una preocupación por las políticas públicas. Así que si yo tuviera que decir qué 2 sesgos tiene la Flaxo Argentina, tenemos el sesgo de ser regionales y tenemos el sesgo de nuestra perspectiva de políticas públicas. Todo el resto es bienvenido y fomentado, en particular el pensamiento crítico en el sentido de repreguntarnos para fundar cada vez mejor nuestras posiciones o nuestras opiniones o nuestras recomendaciones de política pública. Más allá de lo institucional particularmente, para mí, obviamente, por motivos personales, es siempre un gran placer los eventos y las actividades de la maestría en propiedad intelectual. En parte porque soy profesora y entonces obviamente me siento muy cercana a todos los que han iniciado la trayectoria en la maestría y en parte también porque fui parte de los orígenes de la maestría. Así que cuando la profesora Sol Terlizzi me convocó al seminario, le dije, sí, colaboro con todo lo que pueda, y entonces aparecí en todas las mesas como moderadora. Sol, no era tan literal. No, va a ser un gustazo. Sí, sí, es un gustazo y yo la verdad que le agradezco que me hagan sentir como en mi casa en la maestría. Les agradezco realmente. Así que, bueno, no puedo más que darles la bienvenida a esta institución, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, desearles y desearnos que tengamos 2 o 3 días de contacto personal y profesional y que sea una instancia fructífera para seguir pensando los problemas de nuestro tiempo y de nuestra región. Muchísimas gracias. Sí, de tocarlo.
Bueno, gracias Valen por tu presentación, por tus palabras. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto seminario internacional de la maestría en propiedad intelectual. El nombre un poco ya nos dice de qué va este seminario. Algunos de ustedes ya participaron el año pasado. Esta es la segunda edición consecutiva, especialmente pensada desde estos dos sesgos de los que hablaba Valentina en general de Flaxo, ¿no? Pensada para que haya miradas, ideas, ponencias diferentes, críticas, desde diferentes países y regiones de nuestro país, de Argentina. Este seminario, al igual que los otros tres anteriores, tiene como objetivo el encuentro de investigadores y docentes de esta casa de estudios, pero también de otras casas de estudios, y es una alegría ver que algunos que participaron el año pasado en este seminario volvieron a elegirnos este año como lugar donde realizar sus presentaciones, donde discutir sus trabajos, y esperamos que siga siendo así. De modo que, como señaló Valentina recién, esperamos que en estos 2 días que vienen hagamos este intercambio, hagamos esta colaboración conjunta y conozcámonos un poco más entre nosotros, que el mundo de la propiedad intelectual es bastante pequeño, pero todavía queda mucho por descubrir. Saludo a los presentes y también a los que están a distancia. Muchos estudiantes de la maestría, pero también externos, están siguiéndonos vía streaming. Y el cronograma es el siguiente. Ustedes tienen en sus agendas cada una de las actividades. Vamos a iniciar ahora con la conferencia inaugural del doctor Marcos Wachowicz y luego vamos a tener un cafecito a partir del cual se van a presentar las diferentes mesas. Va a haber mesas sobre temáticas de política pública, mesas sobre derecho de autor, mesas especiales con temas como el acuerdo Mercosur, como propiedad intelectual y universidad, y en cada una de ellas van a poder realizar preguntas luego de las presentaciones. Una vez más entonces, bienvenidos y damos comienzo a las actividades del día. Bueno, es un gusto para nosotros desde la maestría y desde Flaxo recibir nuevamente al doctor Marcos Wachowicz. Él es un profesor invitado a nuestra maestría, ya estuvo ayer dando una excelente clase con los estudiantes en el marco del workshop donde hubo una serie de actividades. Y hoy nos va a presentar la conferencia inaugural. Déjenme presentarlo antes de darle la palabra. Él es profesor de Derecho en la Universidad Federal de Paraná y docente de Brasil y docente en el programa de posgrado de la misma universidad. Doctor en Derecho por la Universidad Federal del Paraná, máster en Derecho por la Universidad Clásica de Lisboa, profesor de la Cátedra de Propiedad Intelectual en el Instituto de la Información de las Telecomunicaciones y los Medios de la Universidad de Münster en Alemania, coordinador del Grupo de Estudios de Derecho Autoral e Industrial, GEDAI, vinculado al Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico. Bueno, Marcos, bienvenido. Buenos días, buen día. Es un placer, un honor y una alegría estar en Flaxo. Invitó la profesora Solter Lise, también la profesora Valentina, para que viniese a Flaxo a hacer la abertura. Pero también es un placer estar aquí con mi grupo de investigadores. Mi grupo es Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial en Brasil. Déjame hablar un poco más de nuestros investigadores. Son de grado, posgrado, maestría y doctorado. Tenemos ya hace 14 años el grupo en Brasil. Estamos ahora siempre listos para hacer investigaciones de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías. Entonces, cuando se habla de derechos de autor y patenteabilidad en el entorno digital, tenemos un foco específico de análisis. No hablamos sobre propiedad intelectual y medicamentos, no es esto, más cuando estamos en el entorno digital.
ejemplo de la doble protección del software, las investigaciones sobre la patentabilidad o no de la inteligencia artificial. Es una discusión muy compleja para tenernos una opinión sobre la propiedad intelectual de inteligencia artificial y los nuevos aplicativos de Internet sobre esto. Nosotros hoy vamos a hablar sobre gestión colectiva y gobernanza en el ambiente digital. Mientras tanto, es importante tenemos en mente que la gestión colectiva de derechos de autor existe porque ocurrió un desarrollo tecnológico. Como se dice, el gramofón, la reproducción de la música, empieza a más de 100 años a discusión sobre la posibilidad del autor tener protegida su obra en otro espacio, en otro país. A partir de esto se desarrolla la creación de instituciones de gestión colectiva, entidades de gestión colectiva. Mientras tanto, estas actuaciones no son regionales, son absolutamente territoriales. Cada país existe su propia regla, ordenamiento y forma de pago para las instituciones. En Brasil tenemos una institución que se llama ECAD, Escritório Central de Direitos de Autor, ECAD. Esta institución no es una institución de autores o compositores, es simplemente una institución que representa asociaciones. Tenemos 7 asociaciones. Cada una de estas asociaciones, de entidades de gestión colectiva, tiene una representación dentro del ECAD, dentro de este escritorio general. Muy bien. ¿Cómo se practican las cosas? Cada entidad de gestión tiene su especialidad. ¿Por qué? Porque la obra, el literario musical, la obra audiovisual, tiene una complejidad cuanto los derechos conexos del autor. No se tenga apenas el derecho de compositor, mas sí también los derechos de los intérpretes. Cada cual es miembro de una respectiva asociación. Entonces, la complejidad de una única música de Chico Buarque de Holanda es que no se paga el royalties apenas para el compositor, mas también para los músicos, también para los que hacen los derechos conexos, también los que tienen los derechos conexos de adaptación. Mientras tanto, ¿qué ocurre? Ocurre que en Brasil esta posibilidad de asociación no es obligatoria. Tú puedes o no ser asociado. Perfecto. Entonces, yo puedo me quedar tranquilo porque yo tengo mi derecho de autorizar o no a reproducción de una obra en una radiodifusión. Mientras tanto, todavía no. ¿Por qué? Porque la arrecadación de los derechos de autor en la radiodifusión, la reproducción de la música en bares, restaurantes, o sea,
es obligatoria perante el escritorio central. El escritorio central solamente tiene un único objetivo, es cobrar, es fiscalizar, es controlar la ejecución pública de la obra. Entonces, cuando hablamos sobre gestión colectiva de derechos de autor, estamos diciendo categóricamente, estamos hablando de ejecución pública. ¿Qué es ejecución pública? Es cuando se hace una reproducción, cuando se hace una reproducción en público. Tenemos que tener público. Puede ser presencial o a distancia, por la tele, por la radio, pero tenemos que tener el público. ¿Qué son el público? Son las personas que están oyendo. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque una de las gran diferencia entre la ejecución pública de una radio es cuando tenemos la reproducción de esta misma música por la plataforma de Internet, YouTube y otros tantos aplicativos y plataformas que hacen streaming. Esta evolución es muy importante analizar de una manera que se perciba el entorno digital donde está se haciendo la transmisión. ¿Por qué? Porque cuando se dice que hace una ejecución pública de una radio, de una televisión, de una música, de una película, tenemos certeza que estamos siendo transmitido para un número expresivo de personas. Mas cuando estamos hablando sobre las plataformas de streaming, estas plataformas de streaming están siendo transmitidas para un celular. ¿Será esto una ejecución pública? Esta es una cuestión clave para hablarnos. Mira, todo el sistema de protección empieza con la reproducción de la música. En primer, pelo fonógrafo, gramofone y surgió en Berna. La concepción de la protección de la reproducción analógica, entonces, es contemporánea a la tecnología industrial del fonógrafo. Mientras tanto, en este mismo periodo, en 1891, tenemos el primer filme musical, filme mudo. Pero, ¿por qué es importante tenemos esto? Porque el fonograma, años después, será junto con el cinema mudo, creando la figura del audiovisual. El audiovisual que irá a tener una gestión colectiva de derechos de autor. Pero no lo sé el caso de Argentina, pero en Brasil no hay una gestión colectiva de derechos de autor en torno de audiovisual. La categoría de los artistas se queda perjudicada porque tenemos apenas una... ¡Opa! Uy. Scusa. Aquí. Esto. Oh, mira, qué bueno. Ay. Esto. Entonces, la posibilidad de la reproducción de la cita cassette. Yo voy a hablar aquí la cuestión sobre la forma de grabación del sonido. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de las tecnologías, la capacidad de la calidad del sonido de reescritura o de regrabación se producía muy mala en el año de 63. La grabación en la década de 80 también, mala calidad de sonido y de regrabación.
surge aquí las primeras posibilidades de discusión sobre la grabación en vídeo de programas de tele. Mas o que é importante aqui é perceber que o direito de autor tem a proteção no mundo analógico vinculado a sua forma. Então, temos o livro, então temos o disco analógico físico, e com esta forma temos protegido e alcançado o conteúdo, a poesia, a música. E com isto também temos a possibilidade de controle do uso. Esta é a forma de proteção de direito de autor no mundo analógico. Pero, como se cambia isto? Como se cambiou para o mundo digital? El mundo analógico, el derecho de autor protege la forma, o uso o lo conteúdo. Bien, el derecho de autor protege el conteúdo, pero en el contexto de la forma analógica. Pero cuando se dice en el mundo digital, la forma se queda inexistente. En el contexto del mundo digital no existe más una forma. Todo es bits y bytes. Entonces, cuando se dice cuál es la forma de protección de una obra de derecho de autor, un fonograma, un libro digital, una fotografía, una película. Todo es una secuencia de bits y bytes. ¿Cómo proteger el conteúdo? Esta es una pregunta clave. Mientras tanto, también tenemos que decir, no podemos decir apenas que vamos a hacer DRMs, de criptografía, para crear artificialmente una clave criptográfica que empieza la reproducción. Esto es como pensar el futuro mirando lo pasado. Tenemos que pensar en una gestión colectiva de derechos de autor que tenga como foco la protección de la creatividad que está en el contenido, mas no la restricción de acceso a esto. Yo voy a explicar más adelante sobre esto. La revolución de la tecnología de la información tiene una nueva forma, un nuevo soporte, el CD. ¿Y será apenas esto? ¿Será que el MP3 es apenas un nuevo formato? ¿Un nuevo soporte digital para música? Yo pienso que no. No es apenas un soporte. Porque toda la cultura digital está ubicada en el formato digital para tenernos una situación. Tenemos el derecho de autor de los compositores, los creadores. Tenemos los derechos conexos de los intérpretes, los músicos, los cantantes. Pero también tiene otro derecho conexo, los derechos de los titulares del fonogramas. Estos no son artistas, no son creadores, son apenas quien detiene o qué. Detiene esto, los bits y bytes. Para que usted pueda hacer una creación en el entorno digital, tienes que tener acceso a un fonograma.
Yo estoy diciendo ahora sobre los samplers. ¿Qué es samplear? Tú cuando pegas un fonograma y cambia la música. Tienes una cantante brasileña que tiene una música que no ha hecho ningún suceso, porque la música era muy poco danzante. Pero un DJ cambió el ritmo, colocó nuevos instrumentos y utilizó la voz de la cantante. La música se disparó en la radio, es top 5 en Brasil. Well, ¿esto es una transformación creativa? No, esto es samplear. Samplear es cuando tú pegas un fonograma y cambia los ritmos. Ahora, para hacer esto, ten que tener acceso al fonograma. ¿Dónde están el fonograma? Los fonogramas están cerrados en el cofre de las editoras. No, el fonograma está en cualquier sitio de la internet, porque cualquier retransmisión de streaming, su contenido está exactamente así. Entonces, es imposible controlar el uso del fonograma en la internet. Puedes hacer streaming como puedes bajar. Tiempos atrás, en Brasil, la YouTube no permitió más que se bajasen los contenidos musicales. Pero esto no duró 2 meses. ¿Por qué? Porque los otros sitios de internet estaban haciendo. ¿Quieres bajar por la YouTube? Bájalo aquí. Chao. Gratis. Esta cuestión es lo siguiente. Cuando tienes una plataforma de YouTube o una plataforma de distribución musical y tienes acceso, tenemos una otra forma de distribución. Esta forma de distribución no es más vertical, sino horizontal. No estamos ahora presos a un distribuidor. Tenemos ahora listos todo al mismo tiempo. La grabación audiovisual en la década de 90, mira só, DVD 95, se queda apenas en 15 años. Después, Blu-ray domina el mercado. Alta calidad de sonido y de regrabación. Surge entonces las DRMs. Las DRMs con la idea de gestión de derechos digitales que consiste en restringir la copia del contenido y asegura y gestiona los derechos de autor y sus marcas comerciales, evitando la regrabación de sonidos e imagen de alta calidad. Mientras tanto, tienes ahí una violación de derechos públicos, derechos morales, derechos de acceso. Lo explicaré. Tenemos una obra de Charles Chaplin, Mundo Moderno, El Garoto. La obra está en dominio público, ¿sí? Pero yo voy a hacer una grabación en DVD, en Blu-ray, y introduzco DRM, una restricción de reproducción. Estoy haciendo algo que está contrario a una obra que se quedó en dominio público. Mientras tanto, también puedes tener una otra obra de la década de 60, 50, 80, que ahora está cayendo en dominio público, pero está también
con esta restricción de copia de contenido. El dominio público se queda imposible. No hay obra en dominio público. No estoy hablando sobre países que tienen dominio público pagante. Estoy hablando en países que tienen dominio público cuya reproducción está autorizada de forma gratuita para todas las personas. Vamos a hablar más sobre la protección de las obras audiovisuales en medio digital, ISA y DRM, Digital Rights Management. ¿Qué es una obra audiovisual? Bien, según la ley brasileña, la fixación es el resultado de la fijación de imágenes con el sonido, con el propósito y su reproducción, el resultado de la fixación de imágenes con o sin sonido. Una obra audiovisual en Brasil puede ser una obra de cinema mudo, audiovisual. Tenemos importante porque comprenda que una película actualmente tiene una banda sonora. Y cuando se una sesión de cinema, la ejecución de esta banda sonora implica en que ECADE, que es el escritorio de derechos de autor de recaudación, cobre el pago. Bien, y si tenemos apenas un documentario, sin que que quite la música, no importa, la ejecución de audiovisual será paga. Mas para quien la redistribución no le importa, será paga. ¿Por qué? Porque mira, en Brasil tú eres libre para asociar o no a una entidad de gestión colectiva. Perfecto. Yo no quiero, no me interesa, no hay interés. Pero la entidad arrecadadora ECAD arrecadará y se quedará con la plata. ¿Por cuánto tiempo? Por cuánto tiempo sea. Porque al fin de este año, a distribución, no habiendo distribución para cada uno de los asociados, y el resto. Bueno, el resto fica para el próximo año. En el próximo año, ¿cómo se hace? Bueno, en el próximo año se hace lo mismo. Y el resto, bien, el resto del año pasado es incorporado y redistribuido por los percentuales de las músicas tocadas entre los compositores y grabadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decir que es un sistema transparente. Cuando tú, que es un compositor, adentras en una asociación de gestión, recebes un boleto diciendo, esto es lo que tienes derecho y aquí está su pago. Esto es una cuestión. Ahora, cuando no se sabe quién es el titular de la obra para se atribuir el pago, esto se queda con la asociación, con la entidad de gestión colectiva. Y después de un año o dos es incorporada. Entonces, no hay interés de la institución, de las asociaciones, hacer cualquier investigación para saber si la música Bananas Brasileiras do mundo moderno son o no son de un determinado cantante. ¿Eh? En el audiovisual, los coautores de la obra de audiovisual son tema de argumento literario, son o autor de tema de argumento literario, musical o litero musical.
autorización del autor e intérprete de las obras literarias, artísticas y científicas para producción implica no consentimiento del uso. O el consentimiento del uso, pero ¿cómo se cambia esto para la técnica digital? La técnica digital, nos tenemos técnica digital, comunicaciones, informaciones y obras producidas con un atributo de fluidez e interactividad. Tenemos un nuevo entorno de distribución que implica fuertemente en creación de productos, pero también en usos no autorizados y todas las consecuencias. Los usos no autorizados no son apenas los CDs piratas que se venden en la calle. Los usos no autorizados son los downloads ilegales en la Internet. ¿Cómo que la industria está haciendo para esto? Simples. Creamos un tratado en la OMPI, ampliamos la protección internacional común, creamos un sistema legal apropiado para que lo Estado, no los particulares, lo Estado tenga la obligación policial de cohibir la venta en la calle, de un interés que es inminentemente privado. Entonces, el sistema de gestión electrónica para controlar usos de obras en Internet por DRM es más conveniente. La Confederación Internacional de la Sociedad de Autores tiene un proyecto que se llama Sistema Internacional Común. Creó en 94 una codificación numérica para las obras y sus titulares. Esto se llama de esta tecnología DRM, Digital Right Management, ¿no? Que hace un bloqueo de reproducción. ¿Para qué sirve? Identificar contenidos a través del sistema de codificación universal, distinguir entre usos legítimos e ilegítimos, facilitar nuevas oportunidades, habilite el intercambio de plataformas, pero las audiovisuales, ¿cómo estamos? Serán las películas, los trailers, la producción de televisión, la formatación, todo esto ahora está disponible en las plataformas de streaming en Internet. ¿Has producido más obras de audiovisual en estos últimos 2 años do que se fue producido en toda la historia del cinema norteamericano? El mundo audiovisual representa dentro de la Internet más de 70% del tráfico de la red. Es demasiado importante cuando se dice cómo tratar esto. ¿Por qué? Porque tenemos una película. La pregunta es, ¿qué película es esta? Puede ser, yo soy un cinéfilo, me gusta mucho las películas, la tele, yo conozco todas. ¿Seguro? ¿Conoces esta? ¿Está ahí? No, por este título no, todavía no. Pero, ¿qué tal saber que esta película es esta? Este es el nombre dado a película en determinado país. ¿Cómo hacer los contratos? ¿Cómo saber cuáles son las autorizaciones? ¿Cómo saber cuáles son los blankets de fonogramas que estamos mirando en el entorno digital con estos nombres? Es casi imposible. ¿Qué tal la solución dada por la industria? ISAN.
Para esto, nos tenemos la posibilidad de, con un único código, saber quién son los detentores de los derechos autorales de la película, del director, de los autores, de los roteiristas, etc. Este código fue creado hace 20 años. Está listo en cada película en el mundo. Es muy importante esto, porque con esto se facilita la gestión colectiva de derechos de autor, porque tenemos la posibilidad de, con este número, de sacar todas las posibilidades de contratos de retransmisión, de distribución. Inclusive, incluyo entre los propios países. ¿Cómo es esto? Es un número de 16 dígitos que identifica obras audiovisuales de forma permanente, reconocible internacionalmente del formato y soporte, donde está el idioma. Muy bien. Entonces, las asociaciones de gestión internacional adoptaron este modo de operación y consideran esto satisfactorio para evitar la piratería. Mas esto no es posible evitar no comercio electrónico, pero que no es viable. ¿Por qué? Porque tenemos que tener que el Código Internacional Estándar de Audiovisual solamente identifica la obra, que es una obra que no es una publicación, que no es una transmisión, que no es una versión de la obra. Una obra apenas e não subtitulares, no os coautores e também no el distribuidor. Com isto, temos a base única de dizer, esta obra tem o título tal, tem os autores, tem os intérpretes, vale, isto é a obra. La gestión de estos derechos no es de competencia de la International Standard Audiovisual. Ele somente estabelece em que território está estabelecido, qual é o formulário de explotação, uma base de dados que será utilizada. E a identificação dos direitos é um assunto privado de asociación de gestión colectivas por las propias empresas, por un juez o por ninguna institución internacional. ¿Cómo se hace esto? Las plataformas de streaming están cuando una música, cuando un audiovisual es hecho un upload, está nesta obra la identificación. Mientras tanto, la plataforma sabe que está haciendo la difusión de esta obra. ¿Qué debe hacer la plataforma de YouTube? Bien, yo no quiero problema con los titulares, las editoras. Yo sé aquí que este número es del filme El viento levó. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pagar la plata, los derechos de autor. ¿A quién? Bueno, todavía no sé la cuenta bancaria de este tipo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pagar una entidad de gestión. Entonces, las plataformas de streaming quieren una gestión colectiva, porque se queda tranquila. No voy a hacer problemas judiciales. Estoy pagando después, luego se ve cómo se hace. ¿Qué ocurrió? Ocurrió
que las primeras tentativas de gestión colectiva ocurrió en los derechos de autor de las obras musicales. Obra musical, el derecho de autor, del compositor y los derechos de los fonogramas. Y aquí vemos los derechos conexos, ¿no? La partitura, etc. Y ECAD. ECAD en el mundo analógico tiene la ejecución pública y la centralidad de radiodifusión y control. El control de la emisión. La emisora, la radio, paga la contribución de derecho de autor para el CAD, para la entidad arrecadadora. Y la ejecución pública de la obra está definida cuando esta obra está siendo transmitida. Pero la reproducción de la música en formato MP3 en streaming no es lo mismo. El streaming es una forma de distribución digital y en oposición a la descarga de los datos de download. Y ocurrió que la reproducción del medio digital está muy distinta cuando se dice streaming, y ahí tenemos varias plataformas, Deezer, YouTube, Spotify, etc. Y también tenemos la distribución analógica da radio, a radio que faz simulcasting, que se llama Radio Web, o sea, la misma programación de la radio ahora está también en una plataforma de streaming para todo el planeta. Que dice la jurisprudencia brasileña en primera vuelta, que las plataformas de streaming no son ejecución pública y que la radio analógica es una transmisión y una ejecución pública. Y la radio web, a radio que tiene streaming dentro de la internet, no es una, es una transmisión, pero implica una cuestión, porque la radio ya paga. Entonces, si la plataforma de radio web se quedase nuevamente a pagar, tería un duplo pago. Pero este entendimiento es algo que da una confusión, porque tenemos lo mismo entorno de streaming en una plataforma de YouTube, es lo mismo entorno tecnológico de una radio web. Es lo mismo, pero el tratamiento jurídico tendrá que ser distinto para intereses de quién. En Brasil ocurrió más. La discusión sobre la centralidad y control del Estado. La plataforma de audiovisual Netflix hoy representa más do que las teles en Brasil. Entonces estamos hablando en una posibilidad de tributación, de recaudación, y el Estado tiene que recaudar. Entonces el concepto de ejecución pública tiene que cambiar. Ejemplo de esto. Tú en su casa apenas accede a una plataforma de streaming y esto
representa una ejecución pública. ¿Por qué? Porque es lo interés de la industria. Y los titulares del fonograma también. ¿Por qué? Porque antes la distribución ocurría a través de la venta de CD y DVD. Y hoy la venta de CD y DVD es muy pequeña comparada a la recaudación de streaming. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una pesquisa muy interesante de la justicia brasileña cuanto al caso en cuestión. El Brasil, el Tribunal Superior de Justicia, dice que este modo de distribución de radio webs de dados es un evento imputable para que ECAD cobre por medio de la explotación económica del titular de derechos de autor. La transmisión de la música a través de la red informática mundial y a través del uso de la tecnología de la transmisión vía web y transmisión simultánea requiere autorización previa y expresa del titular de los derechos de autor y caracteriza hechos de que ECAD cobra por la explotación económica de estos derechos. Entonces, a partir de enero de 2017, tenemos que los DVDs y Blu-rays dejaron de ser el medio más lucrativo para la distribución de música en el Reino Unido. Streaming es una forma de pago a través de las asociaciones. Bien, tenemos ahora que reflexionar algo. Estamos diante de nuevos procesos de intermediación de gestión colectiva. Antes era el autor y las asociaciones. En Brasil es autor, las asociaciones y el escritorio central. Ahora tenemos en Brasil el compositor, las asociaciones, el escritorio central y también la plataforma de streaming. ¿Cómo se hace con esto? Primero empezamos a pensar, utópico pensamos, con la Internet habría una desintermediación. Desintermediación. Y o que ocurrió es una reintermediación. ¿Es esto en español? Puede ser así. ¿Eh? Y o que ocurrió? Ocurrió que tenemos que tener una mirada. En primer, la velocidad de la ley. La ley cambia muy despacio. La velocidad de mercado. Mira, en 10 años, Blu-ray se acabó con el CD. La velocidad de prácticas de consumo de la Internet. Dice ayer en la clase que en el entorno digital, la ley de Gordon Moore, que fue el presidente de Intel en el década de 60 en Estados Unidos, dice una frase de que todos los bienes informáticos, softwares y hardwares, doblan de capacidad de procesamiento por la mitad del costo en 18 meses. Entonces, la velocidad de la práctica de consumo dentro del entorno digital es fenomenal. El software, los juegos electrónicos, los audiovisuales, las plataformas cambian
en 18 meses la tecnología. Cambian la potencialidad en 18 meses. Doblan, duplican la posibilidad de procesamiento. O que era Internet, YouTube há 10 años atrás. Nada. Ahora todos se cercan de un celular. La velocidad de la tecnología, la velocidad de la pesquisa y de reflexión sobre la tecnología nos leva a nosotros operadores do direito, a los pesquisadores, que estamos diante de esto. Solamente la punta. La complejidad de la infraestructura de la red no lo es permitida. La complejidad del modelos de negocios gratis, monetizados en la Internet, también no es de nuestro conocimiento. Há pocos años atrás, quizá 10 años, ¿quién de nosotros conocía la forma de gaño de dinero de la plata de YouTube? ¿Piensas que en la calle las personas saben cómo es la posibilidad monetaria de monetización de dinero en la plataforma gratis? Que todos los servicios son gratis. Las personas no tienen este conocimiento. Y esto no es solo de YouTube, es de todas estas otras plataformas que están dentro de YouTube, dentro de la Internet, con modelos de negocios distintos y concurrentes. Estamos aquí haciendo sobre estas nuevas obras, por ejemplo. Aquí. Esto aquí. ¿Cómo se gana dinero? A través de las curtidas, sí, seguro. Mas, ¿qué estás dentro de los contratos de YouTube con las personas que son los titulares de los derechos de autor? ¿Conoces? ¿Conoces cómo se hace esto? Aquí está. Tenemos aquí el contrato de YouTube. Las receitas de anuncios, YouTube para el pagamento de 55% de las receitas líquidas. Entonces, YouTube paga al detentor de derecho de autor 50%. 45% se quedan en YouTube. ¿Está bien? Yo soy compositor. Yo no he hecho este contrato, este pacto con YouTube. Mas el estándar está así, el negocio está pronto, el modelo de negocio es esto. ¿Y ECAT? ¿Dónde está ECAT? No, todavía no es necesario porque yo estoy negociando directamente con lo creador. Esto es el primer paso. El segundo paso fue que este tipo que es el compositor no es apenas lo único interesado en el fonograma. Tenemos otra persona que es la editora. La editora es un intermediario que fija con 40% de 55%. Y aquí tenemos ¿o qué? De esos 40%, de esos 55%, 45%, él se queda apenas 60%. Mira, aquí no estamos hablando en ECAD ainda. O que ocorre? ECAD entra diciendo, no vas a pagar a editora, a grabadora, vas a pagar a mí. Yo, escritor central, que voy a distribuir para el maker y después para el creador, para los derechos conexos. Entonces,
esto aquí se queda abajo. Algo que podríamos hacer de manera rápida, directa, ahora tenemos más otros intermediarios. Mientras tanto, es interesante decir que cuando las discusiones sobre la intervención de ECAD ocurrió en Brasil a 10 años atrás, los criadores se preguntaban, ¿cuál es el percentual de ECAD aquí? Respuesta. No es posible, es un sigilo, es confidencial. ¿Cómo? Confidencial. Dito hecho, ¿cómo que una institución que recada de otros, que saca la plata de la sociedad y después tiene que redistribuir, dice, yo no puedo decir cuánto es el percentual? ¿Por qué? La entidad de gestión colectiva dice a mí, personalmente, los abogados dicen, porque existe una cláusula de sigilo, de confidencialidad con YouTube. ¿Cómo una asociación que representa una clase puede hacer cláusulas de confidencialidad sobre la recaudación? Esto es transparencia. Entonces, las discusiones terribles que tenemos en Brasil sobre la transparencia de la gestión de los derechos autorales en el mundo analógico, bares, restaurantes, etc., ahora, dentro del entorno digital, es algo absolutamente imposible de hacer una mirada de cuánto se gana. ¿Cuál es la solución? La solución puede ser también en las nuevas tecnologías. Estamos estudiando ainda sobre la posibilidad de una gestión individual de derechos de autor en la Internet. ¿Cómo se hace esto? A través de las nuevas tecnologías de blockchain y smart contracts. En estas nuevas tecnologías es posible, a través de estos números de ISA, saber quién son los titulares. Entonces, la circulación del contenido del fonograma en la red es pasible de un control. Mientras tanto, a través de este contrato, podremos decir quién utilizar, quién usar, quién utilizar, quién bajar, quién de alguna forma retransmitir el fonograma, podrá pagar inmediatamente, directamente para el creador. Y este creador, en este smart contract, puede decir cuánto se ha debido para los bateristas, para los cantantes, para la madre que auxilió en el momento de la grabación del fonograma. Todo estará pronto y listo, incluso la cuenta bancaria para descargo. Esto es posible, esto es posible. Hay plataformas de internet que están distribuyendo música de esta manera, sí, pero ¿por qué la industria no está haciendo de esta manera? ¿Por qué? Porque siempre la industria estuvo como intermediario entre el creador, el artista y su público. Mira, cuando se dice que el derecho de autor es una liga, derecho de autor tiene un elo con su obra. Tú puedes hacer cualquier cosa desde que el autor autorice. Esto es claro y perfecto hasta el punto de que existe la gestión colectiva. Porque mira, cuando tienes la gestión colectiva,
esta obra, muy bien, esta obra es tuya, vale, estás ahora en mi mano. Entonces yo voy a controlar la difusión, la distribución. Y después, no te preocupes, te daré el pago. Pero y yo como autor no quiero que mi música sea tocada en determinada radio. ¿Puedo impedir esto? Yo no quiero que en determinada plataforma de streaming sea. ¿Puedo? No, no, porque es de ejecución colectiva. Entonces la ejecución colectiva es una negación al derecho de autor. De no hay interés de un otro modelo de gestión individual. Solamente esto. Vamos a continuar con el mundo analógico en el entorno digital, manteniendo las instituciones de esta misma manera. Una de las cuestiones claves de la gestión colectiva, de la gobernanza digital, es la transparencia. Cuando yo tengo la oportunidad de charlar con las asociaciones, con los representantes, dicen categóricamente que mi asociación es transparente. Y después, ¿cómo hace? Porque estamos arrecadando tanto, millones, etc. Perfecto. Ahora puede decir cómo está la distribución de la plata. ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto retén? Esto es muy complejo. Déjame aquí. ¿Cuáles? Excusa, está en portugués. ¿Cuáles son las opciones disponibles para los propietarios de derecho de autor en el entorno digital en una plataforma de YouTube? Bien, mira, desactivar el sonido, bloquear la visualización del vídeo, rentabilizar y monetizar. Entonces, la plataforma sabe perfectamente que tu obra está siendo utilizada en una otra obra, no audiovisual. Esta obra audiovisual puede ser de usos libres, puede ser fair use, puede ser una parodia. Y ahí. Las limitaciones de los derechos de autor se quedan también porque YouTube va a decir, vamos a rentabilizar y monetizar. Y ahí estás, aquí estás, pero allí no. Aquí estás, ¿cómo es hecho esto? ¿Eh? ¿Cuáles son los likes, etcétera? Y por aquí sabemos cuánto cada vídeo fue visto y la remuneración. 2 likes, ¿no? 2 círculos voadores, de todo esto es controlado. Y cuando no se llega a un impasse sobre la autorización directa del autor, el video es retirado. Aquí están los parceros, los tipos de maximización que puede ser dentro de estos paquetes, las grandes makers da internet, la forma de rentabilidad que ahora están millones de dólares, ¿no? Asuntos que están ahora son los youtubers que están haciendo cosas que pueden potencialmente violar derechos de autor. Bien, me gustaría, para encerrar mi exposición, hablar sobre los mecanismos de CMA. Esto es un Notes and Take Down.
la violación de derechos de autor puede ser hecha de una manera simple, sencilla, a través de una Notes and Takedown. Entonces, la persona, el titular, que está, mira, este contenido es mío. Notifica a la plataforma hace una información a la persona que ha hecho el upload. Tienes que tirar el vídeo en 24 horas, so pena de quitar el contenido de la internet. Es muy bueno, es muy bueno. No hay necesidad de judiciario, no hay necesidad de aferición si es realmente el titular del derecho de autor que está haciendo, o sea. Y yo soy la persona que postó que tiene una película de aniversario de mi hija, que tiene una música de fondo en cuanto se cantaba parabéns para você, etc. Yo recibo una notificación de Warner Brothers. ¿Qué voy a hacer? Inmediatamente voy a contratar un abogado. No, inmediatamente quito. ¿Por qué? Porque no quiero la complicación. Y en Brasil, la notificación de Notes and Takedown fue algo que empezó a ser una tomada de decisiones por las empresas, por las universidades, increíble. Porque bastaba que una universidad recibiese una notificación que determinado sitio, que determinada máquina de un determinado departamento o de uso de profesores o de estudiantes estuviese haciendo una baja de contenidos de películas, para se quitase el punto o se quitase la posibilidad de acceso de profesores y alumnos. Esto es muy complejo porque la Internet es un espacio de compartilhamento. Esto no puede ser tratado como un asunto absolutamente privado, no sentido de que é privado quando é do interesse da gravadora, pero quando se necessita fazer la prohibición, aí não é mais el privado, o Estado, el público, o Estado com dinheiro público que tem que fazer la coleta de los DVDs e de los acessos. Esto es una cuestión muy, muy interesante. Bien. Yo no sé si tengo ainda mucho más tiempo. Me gustaría decir nuevamente para Valentina que es un placer, un honor estar aquí con ustedes para hablar sobre derechos de autor y entornos digitales. No tengo aquí respuestas prontas, concretas. Tengo reflexiones que deben ser observadas por nosotros, por los que crían las leyes. Tenemos la oportunidad de hacer una sociedad utópica de acceso, de difusión de conocimiento, de cultura, del entorno digital. Pero también tenemos que tener claro que esto implica en confrontos con intereses económicos muy grandes. En Brasil estamos a más de 10, 15 años, 10 años más, de casi 15 años tentando
cambiar la ley de derecho de autor. Entretanto, no lo fue posible. Ahora, a cuestión de 2-3 meses, el actual gobierno brasileño está con una propuesta de revisión. Esta propuesta de revisión, ninguém lo sabe cómo es, qué texto legal será colocado en el Congreso en el próximo año. Invito a todos a ir a Curitiba en la próxima semana, porque tenemos la oportunidad de discutir el texto de la nueva propuesta legislativa. Pero será una sorpresa para todos, porque te digo que en Brasil, con el actual Congreso Nacional, no lo sé si es mejor continuar con una ley extremadamente restrictiva do que empezar una aventura en un ambiente que puede tener una otra complejidad que está muy lejos de ser una solución de amplio espacio democrático. Bien, muchas gracias a todos. Tenemos unos minutos para preguntas del público o comentarios. Hola. ¿Algún comentario, vale, de virtual? Bueno. Yo aprovecho mientras recogen las preguntas de virtual y primero muchísimas gracias, ha sido una maravillosa exposición. Me despertaron muchos comentarios y algunas preguntas. Comentarios, bueno, en el caso argentino la situación de muchas sociedades de gestión colectiva todavía se agrava porque nosotros, por ejemplo, en el caso de la música, en particular de SADAIC, que es nuestra asociación de gestión colectiva, ustedes saben que por el estatuto de SADAIC, los autores o compositores no pueden ni siquiera donar su música, aún voluntariamente. Si ellos quisieran dar su música, donarla a algún amigo que está haciendo una película, no podría. Porque en todo caso, por ley, SADAIC siempre cobra primero el derecho, lo reparte y después uno, si quiere, dona lo producido. Pero en el camino, por supuesto, SADAIC se quedó por la comisión por administrar nuestros, lo que generó, el fee que generó el uso. O sea que en el caso argentino es todavía más agravado porque nosotros ni siquiera tenemos la posibilidad, en el caso de SADAIC en particular, de donar, si quisiéramos, la música. También pensaba en una de las imágenes que tú compartiste, donde está YouTube, después aparece como intermediario, bueno, hasta llegar al autor aparecen 2 intermediarios, y en particular pensaba en la aparición de las sociedades de gestión colectiva como intermediarios entre las editoras, las industrias y los usuarios, que eso todavía es más grave en el caso de los chicos más jóvenes, que tal vez generan tantísimas obras en Internet, pero no están en ninguna sociedad, no están inscriptos como compositores o como autores, porque a veces ni siquiera se consideran ellos mismos todavía artistas, sino que simplemente producen materiales, o sea que hay una masa de dinero probablemente que esté colectada y que quede, como vos decías, me parece que eso habría que estudiarlo, daría lugar a bucear un poco más en la situación de la manera en que producen los más jóvenes, ¿no? De una manera tan alejada de las sociedades de gestión colectiva. Y la pregunta que sí tenía para hacerte, pero justo me la contestaste casi al final, tenía que ver con las iniciativas legislativas para, veo que la semana que viene en Curitiba las vamos a discutir, pero también hay una reflexión que me gustaría que hicieras en términos de cómo fue tu experiencia en relación al último. Brasil fue pionero
en la regulación de Internet, con el marco civil de Internet, fue para América Latina un faro. Fueron los más avanzados en la construcción de una regulación, y si mal yo no recuerdo, la manera en que se construyó el marco civil de Internet fue una manera que uno describiría bottom-up, con mucha participación de la sociedad civil. Entonces, si pudieras hacer algún tipo de apreciación personal de lo que fue vos más como profesional testigo de la construcción de ese marco regulatorio y de tal vez alguna sugerencia de cómo poder abordar esta nueva regulación tomando en cuenta aquella experiencia y aquel aprendizaje. Muchas gracias por tu intervención, Valentina. En Brasil, há 3 años, tuvimos una experiencia única. La construcción de un proyecto legislativo en una plataforma en la Internet. El texto está aquí y tú puedes hacer las observaciones. Tú, en cuanto persona individual, en cuanto asociación, en cuanto universidad, en cuanto que quieras. No tengo ahora los datos, pero más de 1000 intervenciones fueron hechas. Mira, es sobre un texto legislativo. Entonces, son asociaciones, etc. Estamos hablando sobre Internet, marco civil. Lo mismo ocurrió con la ley de derecho de autor. Durante 2-3 meses tuvimos también la ley de derecho de autor. Ocurrió más de 8.000, Internet 1.000, 8.000 en derecho de autor. Porque se cambió, porque se pensó que una cosa era discutir la Internet y otra cosa más compleja era discutir los derechos de la propiedad intelectual en el entorno digital. Creo que fue bueno. ¿O qué ocurrió? Dentro de derechos de autor, las posiciones de las majors, de las entidades de gestión colectiva, de los artistas, de los juristas, todos durante casi 8 años se discutió. Entonces, todos en Brasil conocen mi pensamiento, yo conozco los pensamientos de otras personas que piensan diametralmente opuesta, pero los argumentos están postos. Las personas saben. ¿Cuál es la ventaja de un proyecto legislativo que la sociedad discute, que la sociedad asimila? Es muy difícil que en el Congreso Nacional un diputado se diga, no, yo quiero cambiar este artículo. ¿Por qué? Porque este artículo fue discutido entre los pares de los intereses. Pero ahora tenemos un proyecto que no se sabe o que es bien. Estamos a discutir la próxima semana, la segunda y tercera-feira en Curitiba, y después vamos a Brasilia, día 14 y 15, para discutir el proyecto. Un proyecto que estaremos conociendo según lunes. Esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque es un interés económico muy grande, muy grande. Interesante pregunta si hay licencias de texto como ser en Creative Commons pueden aplicar a contenidos audiovisuales. Ejemplo de una cuestión de discusión entre un marco civil de Internet y derechos de autor. En marco civil de Internet se quitó la posibilidad de notes and takedown sobre contenidos de la Internet de pedofilia, de violación de datos personales. Pero en derecho de autor había una importancia fundamental de las medios que se colocasen en la ley notes and takedown. Yo fui el relator de ese artículo, del artículo 104A,
y me opuse a un Notsentenkdal. Tendríamos que hacerlo a través de una notificación judicial. Esto prevaleció. Ahora no sé si ahora vamos a discutir, pero en Brasilia de aquí 3 semanas estaré hablando sobre Notsentenkdal de nuevo. Hay un comentario, una pregunta de alguien en forma virtual que dice todo muy, muy claro, interesante. Pregunto si hay licencias Creative Commons aplicables a contenidos audiovisuales y si lo mencionó y se me pasó, disculpas. Sí. La posibilidad de difusión, de distribución de las obras literario-musicales por medio de Creative Commons es importante, sí. Pero independiente de ser Creative Commons o no ser Creative Commons, la distribución, la entidad arrecadadora de derechos de gestión colectiva irá a hacer la cobranza, la fiscalización. Sí, justamente yo te quería comentar algo en relación a toda la presentación que me encantó. Me quedé con el tema de la eliminación de los intermediarios, ¿no? De alguna forma, vos trajiste sobre todo el caso de la música y es un poco lo que se viene discutiendo desde hace décadas. El problema principal en los intermediarios son las sociedades de gestión colectiva de la música. Bueno, Valentina se refirió un poco a eso también, ¿no? Quiero decir, esta posibilidad de volver a que los autores, los creadores tengan en su poder la decisión de recibir o no recibir esos derechos, de alguna forma está tomando nuevas formas. Vos mencionaste las tecnologías blockchain y otras. ¿Podés explicar o profundizar un poco en eso? De ¿Qué aportan de novedosos desde el punto de vista de un nuevo intento de eliminar el intermediario, podríamos decir, y de recuperar el poder en los creadores? Sí. La posibilidad de una gestión colectiva en la Internet a través del uso masivo de blockchain existe capacidad tecnológica, existe posibilidad jurídica para hacermos un smart contract y hacer con que las personas que probablemente irán a accesar y utilizar la obra tengan el previo conocimiento de cuáles son las reglas del contrato. Pero ¿por qué esto no ocurre masivamente? Porque no hay una cultura. Cultura, sí, cultura de los creadores. Há 2 años estuve en un evento de los creadores con las entidades de gestión colectiva. Y los músicos, los compositores estaban encantados con la posibilidad de la recaudación de la gestión colectiva en el ambiente de las plataformas de YouTube y de streaming. Me dice, ¿por qué no piensas de una otra manera? Oh, mira, ahora estamos ganando plata. Mas tú puedes ganar mucho más. Mas nós no ganamos nada. Ahora estamos ganando rico. Es perfecto. Mas tú puedes decir que es esto. No, los creadores no conocen la estructura jurídica. Están lejos de esto. Es un iceberg. Eles só ven la punta. Esto. La pregunta mía era, cuando estaba hablando de los mecanismos de notificación de retirada, puso algunos ejemplos, sobre todo de universidades, y mi consulta era si alguna vez tuvo alguna situación particular
y si no la tuvo, ¿cómo cree usted que se resolvería cuando la obra protegida por el derecho a autor estaría siendo utilizada dentro de las excepciones de la ley territorial? Es decir, estamos utilizando en Argentina menos de 8 compases con fines científicos o didácticos en una clase y la subimos y de repente una compañía cinematográfica o discográfica lo ve y hace y sigue este procedimiento. ¿Cuál es si ha tenido alguna situación así o cuál es su opinión si no la ha tenido? Bien. En primer lugar, las universidades no tienen en Brasil una política de propiedad intelectual definida. Quizá muchas desconocen este tema. Yo digo, la cuestión de derechos de autor es lo siguiente. En una universidad ocurrió un plagio de una producción cinematográfica, de un documentario. ¿Qué vamos a hacer? Los departamentos, no hay un procedimiento, un fluxograma para esto. Cada caso es un caso. Entonces, efectivamente, la utilización de obras intelectuales en el medio universitario de la universidad para fines de conocimiento, para educación, etc., ocurre. Me recuerdo a algunos años una universidad en Brasil que recibió una notificación de que determinada obra tenía sido bajada, download. Inmediatamente, con este Notice and Take It Down, la universidad tomó las medidas, quitó el punto de la red. Pronto. Yo estaba en esta universidad y un alumno llegó para mí y dice: hola, profesor, ocurrió esto y nos quitaron. Bien, un estudiante mío que estaba en uno de los ordenadores dice: es esto. Y cuando he hecho una experimentación sobre la baja de una música, en el día siguiente mi despacho estaba quitado de la internet. ¿Por qué? Porque la grabadora americana notificó a la universidad. Una semana para explicar que era solamente para efectos de saber si. Es esto que ocurre. Nosotros tenemos que tener una mirada porque el derecho estadounidense no es aplicable en Brasil. La notificación a Notice and Take It Down no puede ser así. Tenemos que tener un entorno digital que tenga un norte de interpretación. Ahora, hablando sobre el marco civil de Internet. Marco civil de Internet es una de las conquistas de la democracia brasileña. Es una ley amplia de uso sobre privacidad, sobre neutralidad de la red, sobre la gobernanza electrónica, gobierno electrónico. Pero ahora tenemos a la Ley General de Protección de Datos. Las personas dicen: el marco civil se quedó ineficaz. Ahora tenemos, yo no pienso así. Yo pienso que los primados, los principios del marco civil de Internet permanecen válidos. Lo que ocurre es que el marco civil de Internet no es una legislación específica para la protección de datos personales. Lo que ocurre es que el marco civil de Internet no es una legislación específica que prohíba, cohiba, quite fake news en Internet. La Internet en los últimos 10 años, 5 años, cambió muchísimo. Nuevas formas de utilización lícitas e ilícitas
regulares e ilegales están a toda hora surgiendo. El marco civil de Internet unificó una situación de que la Internet debe ser preservada como espacio democrático. Y como espacio democrático, la manifestación cultural, las manifestaciones a través de las obras intelectuales criadas en el entorno digital deben circular en Internet. Hasta ahora que eventual conflicto de violación pueda ser discutida judicialmente. Esto es una conquista en un momento en que tantas otras se quedan en Brasil. Bien. Ahí está. Sí, acá tenemos también una pregunta de un participante a distancia. Buenos días, muy enriquecedora la exposición. Pregunto quién debería y con qué argumentos se puede negociar o más aún imponer legislación vinculante frente a gigantes como YouTube o Netflix, independientemente de que la tecnología permitiría un control público sobre las plataformas. Bien. Es una cuestión amplia porque tenemos ahí a la territorialidad del Estado, de las leyes, de la jurisdicción, de la efectividad de las leyes, del poder de policía del Estado. Pero también, de otro lado, tenemos ejemplos que podemos obtener de la Europa. La plataforma como Google, YouTube, tuvieron rechazos de los intereses. Mientras tanto, yo pienso que es importante tenermos siempre una mirada de que el Internet tendrá que ser un espacio democrático de acceso y difusión de conocimiento. La producción de nuevas obras intelectuales son expresiones de libertad de expresión, son expresiones culturales. Entonces, para que tenemos una posibilidad de una sobrevivencia nuestra, de nuestros pueblos, de nuestra cultura, delante de las nuevas tecnologías de las plataformas tipo YouTube, es importantísimo que las leyes nacionales tengan que los estados tengan la propiedad intelectual, el derecho de autor como instrumentos y herramientas de políticas públicas para promoción y difusión de su diversidad cultural. Porque senão, yo no hablé sobre un otro aspecto, que es la inteligencia artificial eligiendo músicas para usted, criando gustos para usted, y no hace por usted, hace porque es una forma de control de todas las músicas que son bajadas, que son oídas en la Internet. Si me tengo un rato, yo voy a hablar sobre esto aquí, sobre la inteligencia artificial en las plataformas de streaming, como Netflix. Netflix tiene una inteligencia artificial que capta, que controla todas las películas, series, diseños, etcétera, que son utilizadas en la plataforma. ¿Sabe cuántas veces las personas se quitan? ¿Sabe cuántas veces las personas retornan a ver determinado episodio? Con esto trazan un roteiro de los mejores chistes, las menores bromas, los mejores dramas, y la inteligencia artificial puede hacer sugerencias de roteiros que con certeza tal película será un suceso de público.
Esto es el nuevo mundo de una obra que será dirigida para para ustedes como un todo. ¿Dónde tenemos el marco civil de Internet, el derecho de autor? ¿Cuáles serán los retos de la propiedad intelectual de aquí 5 años? Es algo. Y el problema mayor es que nosotros no hacemos el deber de casa, no hacemos, ainda hoy, no tenemos respuestas concretas sobre la propiedad intelectual del software, de lo audiovisual, porque un juego electrónico educacional es o no es un audiovisual, y así. No tenemos esto definido. ¿Por qué? Porque miramos siempre en esos nuevos bienes intelectuales informáticos con la misma mirada de los bienes intelectuales analógicos. Tenemos que tener una fuerza intelectual para hacer nuevas propuestas, nuevas leyes que tengan como base esta nueva tecnología. Y así tenemos posibilidad de termos herramientas legales capaces de solucionar problemas concretos de desarrollo tecnológico, social, cultural de nuestros pueblos.